Buenas tardes, bienvenidos todos aquí. Gracias por haber vencido la lluvia y acompañarme esta tarde a escuchar un tema que espero sea interesante, sea novedoso. Adelante. Y como decía José Luis, voy a compartir con ustedes hoy una parte de lo que fue mi investigación para la tesis doctoral. Por fuerza, 5 años de investigación no pueden resumirse en una hora. Ese fue un poco el reto que tuve hoy, tratar de preparar algo que fuera representativo y que pudiera transmitirles algunos ejemplos concretos de cosas que siento que mi tesis aporta a un tema que me parece que en esta visión es novedoso. Y les quiero platicar para empezar que mi investigación surgió de una incomodidad. Cuando yo me acercaba al tema de las mujeres y la música en el siglo XIX, me empecé a dar cuenta de que no había explicaciones de un fenómeno que a todas luces era masivo, era muy común, pero no había explicaciones que dijeran qué es lo que hacían realmente estas mujeres, cómo lo hacían, por qué lo hacían, qué tan serio lo hacían. Y lo que sí me encontré en lugar de eso fue una serie de opiniones que se repetían en los distintos textos, que no avanzaban mucho en el sentido de conocer la vida y la obra de estas mujeres, que no eran famosas, que no eran profesionales 100%, que quizás no eran compositoras, pero que tenían una vida musical sumamente activa y que su quehacer contribuyó a la construcción no solo de la música del siglo XIX, sino a la construcción de identidad de México en esas primeras décadas. Voy a leer y platicarles también, pero voy a también leer una parte de esta ponencia. Bueno, desde muchos años atrás el siglo XIX había sido objeto de mis indagaciones. Las ideas de aquellas primeras décadas me habían parecido fascinantes por cómo reflejaban ese mundo en transición, el afán de ser, de construir un nuevo país que encontrara su lugar en el concierto de las naciones del siglo XIX. En esas primeras décadas de turbulencia política y militar violenta, que cuestionaba a cada paso la posibilidad de existencia de la nueva nación mexicana, se daba paralelamente un mundo de ideas, de culturas, de interacciones sociales que tenía sus propias historias que contar. Mi fascinación por Servando Teresa de Mier, que fue objeto de mis tesis de licenciatura y maestría, era en parte porque fue una figura que vivió en él mismo la transición de la época colonial a la independiente y reflejó en sus escritos de una larga vida los cambios de su modo de pensar de lo que debería ser políticamente la nueva nación. Lo que algunos han visto, sobre todo sus contemporáneos, como traición a diversas causas, yo lo he interpretado como fiel reflejo de sus tiempos en la mente y experiencia directa de un hombre inteligente. En el mismo mundo de Servando Teresa de Mier y las siguientes décadas había, o debía haber, pensé, un mundo musical, que ya no era en el que predominaba la iglesia o el intermitente del viejo Coliseo, sino un mundo en el que la gente, contra el viento y la marea de la inseguridad política, leía, componía, tocaba, cantaba, bailaba y conversaba sobre música. Me di cuenta que la literatura de la época reflejaba ese mundo, incluyendo revistas para señoritas que incluyen partituras y además que han llegado a nuestros días una inmensa cantidad de partituras de esas décadas, partituras gastadas por el uso que guardan las incontables horas que sus propietarios pasaron en su compañía. Partituras que, por cierto, han sido frecuentemente olvidadas en acervos particulares de coleccionistas que las amontonan en cajas ocultas en la oscuridad de sus estudios, o bien en los acervos no clasificados, ordenados o identificados de bibliotecas de escuelas donde se deja para un mejor día la atención a esa música que es considerada poco importante. Descubrí que lo que se había escrito es en realidad bastante exiguo, y lo que se dice en resumen es lo siguiente: que las señoritas SIC de las clases altas tocaban el piano y deleitaban a sus oyentes, que esta música era de poca monta
géneros menores y poco interesantes desde el punto de vista del análisis musical tradicional, y que lo mismo aplica a sus intérpretes, que eran simples aficionadas que aporreaban el piano. La práctica musical se concibe así como un simple adorno de las mujeres de las clases altas y por lo tanto dispensable. Un breve texto de Amado Nervo intitulado El piano, de 1896, describe con una gran dosis de ironía la situación del estudio del piano entre las señoritas a fines del Porfiriato. Este texto es especialmente relevante, no porque me guste, ni mucho menos, sino porque parece ser fuente de autoridad para escritores posteriores que tocan el tema. En particular, los escritores más contemporáneos gustan de citar un fragmento del texto de Nervo que dice así: en la República hay poco más o menos 40,000 muchachas que estudian piano. De estas 40,000 muchachas en pleno estudio, 39,000 son boxeadoras del piano. Etcétera. Esta afirmación fue glosada por primera vez, que yo haya encontrado, por el musicólogo Otto Mayer Serra, quien la ubicó dentro de su ideología de trasterrado español en México en su Panorama de la Música Mexicana, publicado en 1941. El musicólogo sumaba a su crítica del elemento artístico o estético el factor de clase cultural, la burguesía decimonónica, a quien atribuye, o culpa más bien, de esa actitud superficial hacia la música, pero sin perder la imagen violenta de las muchachas que aporrean un piano. Leo. La corta floración del salón burgués como factor cultural no duró más allá del primer tercio del siglo XIX, hasta que fue sustituido por la forma comercializada del concierto. Pero desde entonces la máxima ambición de las capas inferiores fue, hasta el siglo actual, la imitación de las formas de vida de las capas superiores. Así también en lo musical no dejaron de compensar su complejo de inferioridad. La hija de la casa proletaria y pequeño burguesa se creyó obligada a golpear las teclas, y el piano mismo, que fue considerado como pieza indispensable del mueblaje casero. La explicación de la burguesía decimonónica como una clase decadente que estropeó lo que podía haber de bueno en el ámbito cultural de las aristocracias de siglos anteriores se popularizó desde mediados del siglo XIX, desde puntos de vista estéticos y posteriormente desde puntos de vista políticos de simpatías socialistas. De acuerdo a la narrativa eurocentrista de Mayer Serra, el estar a tono con lo que ocurría en Europa era lo deseable, y esto lo había logrado la Iglesia durante la época colonial. Mientras la Iglesia estuvo a cargo de la música, México se mantuvo más o menos al nivel europeo, pues este evitó un retraso sensible. Una vez que México se independizó y literalmente se separó de Europa, el retraso se materializó, debido además al predominio del retrógrado salón burgués. El musicólogo catalano-mexicano, en una curiosa aseveración, reconocía la importancia histórica de la música de salón, por lo que proponía que se la investigara más, pero predisponía su estudio a un claro juicio de valor que predecía que él o la investigadora encontraría, en su opinión, la música del salón, cito, constituyó en primer término un baluarte estético contra cualquier progreso innovador. Sus características musicales determinaron el gusto de la mayoría social. Mayer Serra, evidentemente, tiene una opinión de un esteta, muy elitista en el fondo, curiosamente, ¿no? Porque pese a sus simpatías socialistas, en el fondo es un esteta que dice el arte culto, el arte elevado es para una minoría, las mayorías gustan de este tipo de música que es muy baja, por igual la burguesía, que es la clase más baja, culturalmente hablando, y el proletariado, que de algún modo imita a la burguesía en su mal gusto. Entonces, no hay mucho dónde moverse respecto a la música de salón. El juicio está hecho, es lapidario, no hay nada más que decir.
Estas ideas han sido suscritas, de algún modo u otro, por investigadores de la música mexicana que publicaron a fines del siglo XX e incluso siguen publicando en el XXI. Por ejemplo, una investigadora de los años 80 postulaba lo siguiente: es notable cómo la música va poblándose de nombres femeninos. Las artes en general formaban parte de una educación que traducía el esmero y la buena cuna de las jóvenes mexicanas. Su práctica debía ser mero adorno, no una profesión. La falta de tradición y los esquemas sociales y morales sobre los que nuestra burguesía se apoyó inhibieron toda posibilidad de desarrollo en quienes, hombres o mujeres, poseían el talento. Aquí hay más elementos, ya hablamos de los hombres, hablamos de la falta de tradición y los esquemas sociales y morales, pero esencialmente la explicación no ha cambiado mucho. Y también tenemos el mismo enfoque con el que se está juzgando la música de salón. No hay mucho que rescatar. Una investigación publicada en 2001 que afirmaba sobre la música que se tocaba en las casas del México decimonónico, que era, cito, un repertorio cuyas características apuntan de manera inequívoca hacia el salón, hacia el espacio privado para la música de aficionados, en el que la presencia femenina resulta determinante. En este mismo texto se ofrece una explicación que avanza en el sentido de considerar el ámbito social del asunto como un factor importante, aunque, una vez admitido esto, en poético lenguaje, el juicio implícito regresa el fenómeno a algo de poca monta, entendido como sin complicaciones o, en otras palabras, amateur, femenino. Leo. El cultivo del piano en México durante el siglo pasado, entendido como un fenómeno social relacionado con el modelo de educación ampliamente conocido, fue, sobre todo, un asunto femenino. Eran ellas quienes tomaban clases y también quienes, llegado el día de la tertulia, hacían alarde de sus avances musicales. A las mujeres estaba destinado un repertorio que no buscaba explayarse en avances técnicos ni en novedad alguna, sino simplemente ofrecer una página de música que favoreciera el efímero deleite de una tarde de tertulia, como esta. ¿No es cierto? Un problema al que se enfrentan estas explicaciones radica en la clasificación del repertorio de salón. Es lo que yo pienso. El repertorio que se tocaba en las casas incluía música de gran aliento, obras complejas y largas, obras simples, obras bailables. No podemos clasificar, primer paso, no podemos clasificar el repertorio de salón como una sola cosa. Entonces, si rompemos con la premisa de que el repertorio de salón es simple y sencillo y amateur y femenino, podemos enriquecer, partiendo de ahí, la explicación. Lo que ha pasado es que ha habido necesidad de buscar otras explicaciones para estas personas que explican de este modo tradicional el repertorio de salón. Al encontrarse con obras complejas que se tocaban en el salón, fue necesario buscar otras explicaciones que no violentaran la premisa básica del salón, entendido como un espacio donde se tocaba música sin importancia. Por ello, en algunos textos se ha propuesto la idea de separar el repertorio dividiéndolo entre música de salón y música de concierto. Eso es, este texto que acabamos de ver anteriormente hace eso, dice, está el repertorio de salón, amateur, femenino, sin complicación, y el repertorio de concierto, que también se tocaba en las casas, pero era complejo, interesante, largo, etc. O, en la Academia Anglosajona han resuelto este problema para no mover el esquema explicativo de la siguiente manera. El parlor es como el lugar casero de las señoritas amateurs, mientras el salón es el lugar donde tocaban los músicos, también en las casas, como Liszt u otros de gran aliento, aunque el espacio fuera en ambos casos casero. En el caso primero, la música sería parlor music, y en el segundo, house music. Es interesante incluso que se use un término alemán, que eso inmediatamente le da una especie de caché al asunto, ¿no? La música de house music es mucho más elevada que la parlor music. Esto, una investigadora gringa que se llama Ruth Solly ha hablado sobre la música de Schubert, que se tocaba fundamentalmente en las casas en la época de Schubert, como house music, diferente, dice ella, a la música de salón.
De este modo se soluciona la incomodidad de encontrar repertorio que es considerado definitivamente valioso desde el punto de vista tradicional del análisis musical y que puede ejecutarse efectivamente en conciertos, es decir, el ámbito masculino, de aquel otro repertorio superficial, fácil desde el punto de vista técnico, es decir, femenino. Esta división, vale adelantarlo, difícilmente se sostiene cuando uno se acerca, por ejemplo, a los álbumes, que es uno de los ejemplos que decidí tomar para explicar hoy aquí, los álbumes musicales, que es un objeto preciso y precioso de los salones musicales, encuadernados con cariño y que reúnen las obras que la dueña, que en su mayoría eran mujeres, tocaban en su soledad o en las reuniones y tertulias caseras. Hablaremos de esto un poco más adelante. Para terminar con esta parte de revisión historiográfica del tema, ¿qué tipo de conclusión podemos sacar de estos acercamientos? Es que si bien el fenómeno presenta algún interés desde el punto de vista musical y que ciertamente era sumamente popular, pues esto lo admiten todos los autores, es que quienes ejercían la música del salón, principalmente mujeres y amateurs de las clases medias y altas, y la música misma del salón, piezas menores de formas pequeñas, y el espacio, las casas, no son sujetos para la musicología. O más bien, deberíamos decir, de una musicología canónica occidental que se ocupa con prioridad de los grandes compositores, la buena música, las grandes obras y los grandes espacios. Esto no es muy diferente a la historiografía tradicional que se ocupa de los grandes héroes, de los grandes políticos, de las grandes batallas y los grandes reinados. Esta fue la imagen que se fue conformando en mi cabeza y dando sustento más preciso a mi incomodidad y necesidad de buscar explicaciones más satisfactorias para un fenómeno cuyas huellas materiales estaban en todas partes y esta ubicuidad merecía atenderse. Volviendo al breve texto de Amado Nervo, convendría resaltar algo a lo que no se le ha dado importancia, pero es ni más ni menos la frase que abre el artículo. Hace tiempo que tener maestro de piano en México es algo completamente indispensable, algo que entra en lo imprescindible de la vida. Y recordar también a las envidiables 40,000 alumnas de piano en la época del Porfiriato, cuando esta ciudad era infinitamente menor a la actual. Aún cargada de ironía, la aseveración de Nervo encierra una verdad innegable. La ubicuidad del piano en el siglo XIX mexicano, el gusto, la pasión, la obsesión por ese instrumento que no solo servía de mueble para posar floreros sobre mantillas, como es hoy frecuente, sino un ente vivo y central en la vida de las clases medias y altas de aquel tiempo. El primer requisito, pues, era para mí tomar en serio a las personas que en el siglo XIX practicaban y disfrutaban de la música, para las cuales esta era parte integral de sus vidas, y buscar sus voces, sus testimonios, para entender con simpatía intrasecular el quehacer musical de aquellos no tan lejanos conciudadanos de las primeras décadas del siglo XIX. Concuerdo con la musicóloga Ruth Solly en lo siguiente. La musicología se ha concentrado demasiado en los profesionales, compositores, académicos, críticos musicales, a la hora de buscar sus fuentes, y por lo tanto se ha perdido sin proponérselo de información sobre música y sobre experiencia musical que es fundamental para una cultura. Esto ha sucedido en buena medida por la inclinación de la musicología, ahora ya bien entendida y deconstruida, digo yo, no en México, por cierto, de ver a la música como un producto más que como un comportamiento. Pero las prácticas musicales de la cultura, sus actitudes respecto a la música, cada uno de los aspectos que Christopher Small nos ha enseñado a llamar musicking, pueden conocerse más por las conversaciones cotidianas y omnipresentes de los usuarios de la música que de los fallos de los expertos y profesionales, para desazón de los últimos. Mi trabajo es en consecuencia con esta visión, una historia sociocultural donde se aborda la música y las mujeres dentro de la construcción de identidad, los espacios y modos de creación musical, las interacciones entre ámbitos, la cultura material que la rodeaba, la relación entre mujeres, piano y música, hombres, mujeres y música, la iconografía de las partituras, el teatro como lugar de creación, de identidad y civilidad y el papel de las mujeres en él. Estos son los temas que conforman el conjunto de mi tesis.
En esta construcción se observa un mundo en el que la riqueza se encuentra en la música como elemento social, recreada principalmente por los sujetos comunes involucrados con la música, aunque los profesionales figuran también. En la ausencia de instituciones sólidas, de instrucción o ejecución musical, la sociedad civil, como diríamos hoy en día, jugaba un papel mucho mayor en esa recreación musical. No hay que olvidar que fue hasta 1866 que se creó el conservatorio por parte del Estado. Antes de eso, las escuelas que existían eran privadas y eso daba un campo de acción diferente a las personas, ya que si se institucionaliza la música, se gana mucho en el sentido de que hay un acceso libre, un acceso igualitario y un acceso masivo, pero al mismo tiempo a mí me interesaba justo entender qué pasaba con la música antes de la institucionalización, porque a partir de los años 60 la historia cambia, y la historia cambia especialmente para las mujeres. En los 60, cuando se abre el conservatorio, ya las mujeres entran de igual a igual con los hombres a las carreras de música, y es reconocida la profesión musical para las mujeres como una profesión perfectamente válida. Antes no, los espacios no existían, entonces había que inventarlos. Históricamente, sabemos la importancia de la música durante la época colonial en Nueva España, cuando desde el inicio fue usada como herramienta en labores de catequización y colonización ideológica por el Imperio Español. Sabemos también que fue una forma relativamente aceptada por los pobladores locales, que muy pronto incorporaron e hicieron suyos los instrumentos y lenguajes que se fundieron con sus propias tradiciones musicales. Durante los 3 siglos de dominio colonial, España ejerció un monopolio respecto a la circulación y publicación de impresos, lo cual afectó la cantidad y variedad de la música disponible. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el contrabando le fue ganando la batalla a las autoridades coloniales. En música, ello significó un aumento tanto de las partituras y textos importados como de la impresión de textos que empezó a crecer en el México decimonónico. Se conformó un mercado de música impresa para consumo doméstico que en los años 1840 ya era floreciente y que funcionaba paralelamente a las funciones teatrales. Los comerciantes de música facilitaban el acceso de la comunidad por medio de formatos interpretables en casa de los que las personas habían escuchado en el teatro, a la vez que alimentaban el mercado de música diversa de moda en Europa. También hemos encontrado que, así como hoy en día se publica el preview de una película o un video en YouTube del grupo que va a venir para promoverlo, en esa época también, antes incluso de que llegara una ópera a presentarse en el teatro, se publicaba la pieza más popular de esa ópera en un formato casero. La gente la compraba, la tocaba, la leía, la descifraba, y cuando iba al teatro ya había escuchado un poco en su propia casa de esa música que iba a escuchar al teatro. Entonces también las partituras impresas en la época jugaban un papel enorme en un mundo previo a todo tipo de aparatos reproductores de sonido. Hoy en día nos resulta inconcebible, pero no había manera de escuchar si no escuchaba uno la música en vivo o la hacía uno mismo. En ese caso, era casi indispensable poder tocar un instrumento o poder cantar para poder oír lo que uno quisiera escuchar. Aquí tenemos a Luis Aguilar, que ha hecho una tesis espléndida sobre los impresos de partituras en México en esos años, la distribución, los puntos de venta, una tesis en la Escuela de Música de la UNAM, muy recomendable. Aprovecho a hacerte un comercial. Para mí ha sido muy, muy importante ver tu trabajo. La música en las casas fue una forma de sociabilidad musical que se mantuvo constante frente a los avatares producto de la inestabilidad política de las primeras décadas post-independientes. El teatro hubo de cerrarse en varias ocasiones, ya fuera por conflictos bélicos o por problemas financieros de los empresarios o faltas de pago o recursos del gobierno. Además, si bien había recintos menores para espectáculos de corte popular, hasta los años 40 del siglo XIX no había normalmente más que 1, máximo 2 teatros abiertos en promedio para conciertos, óperas o bailes. Se fijan, para el tamaño y la importancia de la ciudad era muy poco. Mucha de la música se hacía en las casas, no en los teatros.
Las casas eran un lugar donde los compositores ponían a prueba sus obras, los profesionales las tocaban y tenían un público para que los escuchara. Los alumnos podían demostrar sus avances y la gente en general podía disfrutar de la música, escucharla, bailarla, hablar sobre ella y socializar. En vista de que tratar la música en las primeras décadas del siglo XIX como un fenómeno integral con énfasis en las mujeres no es un tema acotado como podría ser la vida y obra de cierta persona o el análisis de un conjunto de obras o cierto estilo musical, el tema había de construirse de acuerdo en buena medida a lo que produjera el estudio de las fuentes primarias. En este sentido, la investigación fue amplia y multidisciplinaria, pues el sonido de las voces de las mujeres que pudieran brindar un testimonio de primera mano está, en general, aunque no totalmente, ausente. Su rastro puede seguirse en objetos que permiten la creación de música, partituras y pianos, textos que daban cuenta del quehacer musical en el sentido amplio, musicking, escritos por observadores o participantes, hombres, pero a veces también mujeres, en periódicos, textos literarios, imágenes, documentos de archivo del ayuntamiento concernientes a teatro y espectáculos, etcétera, etcétera. Una fuente muy importante en la que me centro hoy resultan los álbumes musicales que mencioné antes, que las dueñas mandaban empastar con las partituras, concebidos estos como una unidad cultural representativa de la persona y la época. Para sus dueñas, cuyos nombres vienen con frecuencia grabados en la espina de los álbumes, no existía la división entre obras de salón y de conciertos, como tampoco lo existía en sus contemporáneos, que escuchaban toda diversidad en una noche de reunión o en un concierto casero. Estos álbumes representaban el deseo de perdurar, una especie de legado musical transmitido por generaciones, de madre a hija o entre hermanas, parientas o amigas, según estudios realizados en Inglaterra. Este estudio no lo hemos efectuado en México todavía, pero una investigadora inglesa, Janice Brooks, ha hecho el estudio de qué pasó con estos álbumes, quién los hizo y hasta dónde llegaron hoy en día. Y es interesantísimo hasta donde se pudo investigar cómo representaban parte de dotes en caso de matrimonios, en caso de señoritas que nunca se casaron, se heredaban como algo muy valioso a una hermana, a una sobrina, a una parienta, a una amiga, y incluso tienen dedicatorias a la hora de transmitirse como algo realmente precioso y valioso. Por eso, hoy en día cuando vemos estos álbumes que están arrumbados, ¿no? Vemos que este valor social, cultural, se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, a la hora de acercarme a esos álbumes, yo los veo con gran respeto y como con un gran amor que surge de ellos, musicalmente hablando, porque no solo implican la música que tienen, sino que una persona acomodó las partituras en ese orden específico, consiguió el apoyo probablemente de un padre, de un hermano, de un esposo, para poder mandarlos a empastar, porque normalmente las mujeres los empastaban, pero pagaba esto el marido, el papá o quien estuviera a cargo, porque las mujeres no tenían posibilidad de manejar fondos en la época que yo estudio. Entonces, implicaban a una serie de entes sociales, ¿no? Desde la casa, al impresor, al empastador y finalmente el uso que se les daba a estos álbumes, que están, muchos de ellos, sumamente usados, lo cual implica que tuvieron una vida muy activa en su momento y probablemente durante varias generaciones más. No lo sabemos. Los álbumes encarnan los gustos de la época a través de la mirada de determinada persona, así como también la disponibilidad de partituras. Por lo tanto, nos hablan de las importaciones y de las ediciones locales. Asimismo, pueden volverse íntimos testigos de sus usuarias o usuarios a través de esporádicos comentarios o indicaciones de ejecución anotadas en sus páginas. También nos hablan quizás de cómo podría organizarse una velada musical si siguiéramos un guión imaginario sugerido por el encuadernado mismo, con obras para escuchar, para participar y para bailar, como postulo en mi trabajo.
Los álbumes se quedaban cerca del corazón y los dedos de las mujeres, y cada uno es testigo de la relación personal e inalienable de estas mujeres con la música. Cuando se casaban en general, las mujeres tenían que sacrificar su rol protagonista en las veladas a favor de las personas más jóvenes y de sus invitados, según aconsejaban los manuales de conducta de la época. Sin embargo, los álbumes seguían con ellas el resto de la vida y les brindaban un placer privado acompañado horas de soledad o en compañía de sus amigas en momentos más íntimos. Los álbumes encerraban también factores económicos, pues eran pruebas tangibles de bonanza material. La investigadora Janice Brooks ha sintetizado los principales elementos asociados a la proliferación de álbumes de música en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Las innovaciones técnicas en la impresión, el aumento en la manufactura de pianos, las mejoras en los sistemas de transporte y una población urbana pudiente que estimulaba la expansión de los mercados musicales. Por una parte, digo yo, México se benefició de este desarrollo económico en Europa, mientras que también aumentó su propio nivel de circulante después de la independencia, en parte gracias a la abolición de los altos impuestos que se pagaban a la corona y a la iglesia. El nuevo orden político mantuvo para los criollos una parte considerable de los privilegios económicos, sumados ahora a una libertad de movimiento que no existía antes. Los criollos estaban dispuestos a invertir su dinero en una actividad burguesa que no solo los entretenía, sino que educaba a sus mujeres. Según Tomás Turino, el tiempo de ocio y los medios económicos para pagar las clases de música eran una forma de capital cultural, mientras que la importación de música doméstica europea y sus contextos de ejecución, performance, cito, eran una manera de mantener el prestigio de las élites criollas y un medio para marcar la distinción dentro del Estado, que en el caso mexicano significaban los indios y los mestizos. Turino ha llamado esto una actitud exclusionaria. Brooks, la investigadora inglesa, ha visto en el fenómeno de los álbumes un reforzamiento de la estructura patrilineal en vista de que las mujeres armaban estos álbumes bajo el patronazgo de padres o maridos y los heredaban a sus hijas. Así pues, mientras los hombres de las clases altas estaban ocupados construyendo una identidad e infraestructura nacional en el ámbito público y político, sus mujeres estaban procesando la influencia de la música y la literatura europea con el fin, en parte, de crear su versión de un ser nacional, íntimo y burgués en sus casas. La proliferación de álbumes en México a partir de los años 40 puede situarse dentro de una renovación y aceleración de la comunidad musical secular. Esto incluye mayor oferta y acceso a lecciones de música. También se incrementaron las compañías de ópera y los músicos virtuosos visitantes. Una importante industria de impresión y distribución de partituras, como dije, se desarrolló a partir de los años 40 y en adelante. Bueno, una de tantas miles y miles de partituras impresas en México en esa época. Es una portada que incluye 4 partituras: vals, polka, mazurka, varsoviana y camelina, y está dedicado a 4 hermanas, cada uno dedicado. Simón Blanquel dedicó cada pieza a una de las hermanas. Me gusta esta portada porque, bueno, para empezar son mujeres y segundo, están con un libro en la mano y obviamente reunidas, un libro musical, una partitura, reunidas en torno al quehacer musical. El hecho de que este autor les haya dedicado la partitura a ellas 4 probablemente implica que las 4 tocaban. Sí. ¿Quién es el compositor? Sabás Contla. Porque mencionaste a Simón Blanquel. Sí, no, perdón. Simón Blanquel encargó la obra, el compositor es Sabás Contla. Gracias. Bueno, dentro de mi revisión de una gran cantidad de álbumes, escogí 13 de ellos, que reúnen unas cerca de 400 obras. La mayoría de los compositores que hay en estas obras eran comunes en los álbumes europeos también. Aquí hay una lista nada más por si tienen curiosidad de cuáles eran los compositores más comunes en estos álbumes. Si uno se centra en esto no es interesante.
no es. Esto es muy común, esto no es lo que yo vengo a decir, porque en realidad esto es lo que está en los álbumes en todas partes. Imagínense si yo me dedicara a estudiar esto desde el punto de vista musical. Vamos a analizar estos álbumes, las obras de Hertz, de Beyer, de Asher, de Hunter, de Gottschalk. Pues estas obras no tienen un valor intrínseco desde un punto de vista de análisis musical, están muy esquematizadas y pueden entenderse. Lo que a mí me interesa es precisamente el hecho de que los álbumes que se forman aquí y se forman allá son muy parecidos en ese sentido, no vemos una gran diferencia. Y en segundo lugar, lo que interesa de los álbumes mismos es cómo venían organizados internamente y cuál es su uso y qué porcentaje, por ejemplo, había de partituras locales y extranjeras, que eso nos indica una activación del mercado interno de publicación, de circulación, de venta de partituras, de importación de partituras, de qué gusto, qué géneros les podían gustar a los, ahorita voy a entrar también en esto, ¿no? A la gente de aquí. El género más popular en los álbumes, tuve que partir esta tabla por cuestiones de tamaño, era el vals. ¿Todavía no llego? Sí. 64 valses en estos 13 álbumes que encontré son por mucho el género más popular. El segundo género más popular son los arreglos de ópera. Y a estos me refiero cualquier tipo de arreglo de ópera que sumados llegan a 109. Fantasías, oberturas, duetos, cavatinas, marchas, melodías, paráfrasis de concierto, polcas, polcas mazurcas, popurrís, transcripciones brillantes, cuartetos, polonesas, variaciones sobre un tema, de ópera, todas estas de ópera. Las fantasías operísticas son las más populares de las piezas, aquí vienen ópera, todas las cosas distintas cosas de ópera, y suman 23. Tercer lugar, después del vals y productos asociados a la ópera, son las polcas, que suman 32. 31. Si sometemos estos álbumes a procedimientos analíticos tradicionales, intentando evaluar el valor, entre comillas, de la música contenida en ella, muy poco de interés puede obtenerse. Y si los descartamos por ese motivo, estaríamos, como dicen en inglés, tirando al niño junto con el agua. Uno de los valores principales de esta música es el de la sociabilidad, por lo cual esta música es inseparable de sus contextos performativos. La importancia que tenía esta música para sus contemporáneos es indudable. No preguntarnos por ese interés y no intentar entenderlo equivale a imponer un juicio anacrónico y desubicado estéticamente de los pobladores que usaron y disfrutaron de esa música. Es despreciarlos, es como despreciar a todos nuestros ancestros de burgueses decimonónicos de las primeras décadas del siglo XIX diciendo la música que escuchaban estaba equivocada. Entonces es emitir un juicio con el cual nos perdemos de conocerlos y tratar de entenderlos. Y esto se ha hecho y se sigue haciendo frecuentemente. No estudiar esta época porque mucha gente considera que la música realmente interesante empieza con la música de tendencia nacional hacia fines del XIX, ¿no? La primera música mexicana es la música que suena a México. Esta también es música mexicana, es tan mexicana como la otra porque los mexicanos del siglo XIX la adoptaron y la hicieron suya, y la bailaron, y la cantaron, y la tocaron, y la tararearon. Y ustedes leen las crónicas de la época y dicen, es el aria de Rossini, es tan conocida que la cantan las nanas a sus bebés y la escuchamos por la calle. Y no existía la radio, ni los discos, ni nada. La transmisión oral de la música, incluso en gente que no podía leer partituras, era muy grande. Y era música, la gran mayoría de ella europea. Se empieza en esta época también a hacer algunas cosas, esa es otra parte que no traigo para exponer hoy, se empiezan a tomar sonidos locales y a transformarlos poco a poco, justo en esta época, a cosas que suenen como lo mexicano, empiezan a sonar cosas como lo mexicano, pero no era el interés principal en las primeras décadas del siglo XIX, sino el interés principal era conocer lo que se hacía en Europa, estar al pendiente de eso y poderlo adaptar y aplicar a nuestra realidad. Los compositores de la época hacían infinitos arreglos
de lo que se estaba haciendo en Europa para uso local, para necesidades locales. Eso era muy importante en la época. He propuesto que la música encontrada en estos álbumes puede agruparse en 3 categorías por sus usos y por las costumbres sociales alrededor de ella. Primero, música para bailar. En este caso, cerca de 189 piezas de 300 son música para bailar. Segundo, música para escuchar, interactuar y participar, como serían las selecciones de ópera. Las selecciones de ópera implica que la gente le da mucho gusto cuando las escucha porque se siente involucrada, porque las conoce, porque puede participar tarareando o bailando o aplaudiendo o nada más diciendo, yo la conozco, yo la escuché, yo la escuché cuando vino tal y tal cantante, y dar el codazo al de al lado y acordarse de tal función o tal otra función en la que ellos la escucharon. Entonces una música, por eso la ópera era tan popular, porque la gente se sentía implicada. Y para bailar, pues ni hablar. O sea, esa es otra dimensión que se nos olvida de esta música, ¿no? La mayoría de las tertulias incluía un episodio importante de baile. Entonces, yo he llamado al pianista en estas ocasiones el conductor designado, que se perdía un poco de la diversión, porque tenía que estar tocando para que los demás se divirtieran, pero por eso tanta gente sabía tocar piano, porque podían turnarse y el que estaba tocando podía pasar a bailar, o la que estaba tocando podía pasar a bailar. Entonces, primero música para bailar, segundo música para escuchar, interactuar y participar. Y tercero, música que requería una audición atenta y concentrada. Sí, música con una mayor dificultad técnica, con más retos para el pianista, en el cual él o la pianista iban a demostrar el nivel al que habían llegado, las dificultades técnicas que habían logrado vencer, y esta música requería que la gente se sentara, escuchara y de preferencia no platicara o no muy fuerte, sino realmente se concentrara para que ellos pudieran demostrar el nivel técnico al que habían adquirido. Estas piezas son más largas y las tenemos con gran frecuencia en esta época. Es decir, los que digan que la música de salón es corta, sencilla, sin importancia, un adorno, es que no se han metido a ver la cantidad de partituras que tienen 20, 30 cuartillas, enormes estudios, arreglos de óperas, ustedes quieren, o sea, no importa tanto el compositor, sino las dificultades técnicas y lo que estaba implicando que esa persona pudiera tocar esa obra, ¿no? Y en este caso tenemos una gran cantidad de estas piezas en estos álbumes, y por supuesto era muy importante que existieran esas obras durante una tertulia para que se demostrara que la persona que está en el piano había alcanzado un nivel importante. Y eso implicaba, como he dicho anteriormente, que en esta casa se evalúa como algo importante el estudio del instrumento, y se ha invertido en que normalmente las mujeres, pero no solamente de esa casa, hayan tomado suficientes clases para poder tocar a ese nivel. Eso implica que en esa casa hay un nivel de cultura, un nivel de educación, y que la música era un termómetro para medir eso en la época. El centro de estas veladas estaba el piano. Uno de los estudiosos de la cultura pianística decimonónica europea, que se llama Jim Sampson, definió con palabras que me parecen muy atinadas la concepción temprana del piano a inicios del siglo XIX. Dice: es un poderoso símbolo de la cultura mercantil. Era visto cada vez más como un medio de experiencia musical todo incluido, capaz de decirlo todo en sus propios términos y de abarcar en sí mismo, en su propio nombre, fortepiano originalmente, el poder simbólico del contraste. Estas dos representaciones del piano podrían describirse con algo de palabrería como lo irreal y lo ideal. No debemos olvidar que el piano era un instrumento relativamente nuevo, como tal, cuyo éxito monumental podemos adjudicar, además de lo dicho por Sampson, a una necesidad social de probar una afluencia material. Más allá de lo estrictamente material, un piano en una casa indicaba la cultura musical de las mujeres de la misma, que debía ser probada por medio de reuniones en la que estuvieran invitadas personas que apreciaran lo que podían demostrar a través de la ejecución. Y lo que ya dije, que en ese hogar se invertía en educación musical, que era muy importante. No, ya no quiero.
Ya no quiere. Ya. Y si los costos de la educación musical podían ser cuantiosos, los costos de la educación musical podían ser cuantiosos. Incluía maestros, partituras, asistencia a conciertos y la organización de reuniones caseras. Esta era una inversión que los padres o esposos estaban dispuestos a hacer. La música iba también más allá que eso, se volvió una moda. He encontrado muchos anuncios donde la manera en la que se vestía o se peinaba las cantantes solistas de las compañías de ópera que llegaban, se imitaba, y entonces las sastrerías para mujeres anunciaban que se confeccionaban vestidos de acuerdo al personaje de la ópera en turno, de acuerdo a cómo lo usaba la cantante en turno, la primadona en turno. Lo mismo los tocados, los peinados, y en novelas de la época se ve cómo las mujeres exigían a los maridos que para poder ir a la función de teatro necesitaban ir a hacerse un vestido a la Albini, etcétera, ¿no? Y entonces también implicaba, más allá del ámbito musical y social de la casa, una socialización que incluía la idea de ir vestido e interactuar de cierta manera en el teatro. El empleo de tiempo y esfuerzo que las mujeres dedicaban a la música, constatada en todo esto que hemos venido diciendo, rendía frutos, en algunos casos, que iban más allá, e incluso mucho más allá, que un adorno o un pasatiempo. Estas mujeres que alcanzaban un alto nivel en el piano o en el canto no tenían un camino fácil para continuar con su afición musical más en serio e incluso una senda profesional. Uno de los aspectos que me costaba entender en un primer acercamiento era el hecho de que parecía que la primera mujer de importancia en el México independiente, dentro del ámbito profesional musical, había sido Ángela Peralta. No había nadie más antes que ella. Al enfocar el tema desde otro ángulo, se sitúa una categoría que yo he denominado semiprofesional, donde se ubicaban muchas mujeres con nombre y apellido de la época. Esta categoría queda desenfocada de una visión que se centre en trayectorias profesionales o que generalice el fenómeno de música amateur, doméstica, y lo esencialice con una señorita que tocaba música sencilla y se adornaba con ella. Sin embargo, es probable que haya habido una gran cantidad de mujeres que hayan alcanzado este alto nivel interpretativo y teórico en la música. Una de las razones es que, si bien en canto la mayoría de las mujeres que alcanzó un cierto nivel era en canto, el piano tenía un ámbito mucho más restrictivo en la época. Por una parte, los conciertos de piano solo en México empezaron con Henry Hertz, es el primer concierto de piano solo como tal, ya con el piano moderno, en 1849 apenas. Y su ejemplo no fue seguido hasta décadas después. Los recitales de piano en México no se generalizaron hasta los años 60. En las categorías de música semiprofesionales he documentado los casos de dos mujeres, jóvenes, alumnas, ambas, en algún momento, del gran pedagogo musical de la época, José Antonio Gómez, quien creía firmemente en el poder educativo y civilizador de la música. El músico publicó numerosos métodos de estudio y colecciones de partituras, un periódico musical, tuvo su propia escuela, organizó conciertos y alentó en particular a las jóvenes y mujeres en la profesión musical. Aquí vemos uno, nada más les puse un ejemplo porque es un grabado muy bonito de uno de los libros de instrucción para piano de José Antonio Gómez. El calendario de las señoritas mexicanas para el año bisiesto de 1840 de Mariano Galván publicó la biografía de Gómez y de dos de sus pupilas, doña Fernanda Andrade, una cantante, y doña María Dorotea Lozada, una pianista. Hay que recordar que Galván publicaba y vendía una gran cantidad de partituras, así que es probable que el público de su revista fuera también un público musical.
Las biografías cortas de Andrada y Losada son fuentes invaluables para entender cómo una estudiante de música era educada y entrenada por músicos locales y extranjeros y cómo funcionaba la dinámica diaria del entrenamiento y de sus alcances. Estos textos demuestran que había espacios donde las mujeres podían cultivar sus intereses musicales serios que Gómez prohijaba. Fernanda Andrade nació en 1815 y, de acuerdo a su biografía, era digna de escucharse. Su talento musical fue reconocido por sus tíos, que desde temprana edad la pusieron en clases, primero de piano con José Antonio Gómez, pero al ver su particular talento para el canto fue puesta bajo la supervisión de la soprano italiana Carolina Pellegrini durante algunos meses. Andrade continuó sus estudios con Ludovico Sirletti, quien le entrenó en el canto y el acompañamiento al piano. Cito: en breve consiguió dominar las piezas más difíciles de las célebres óperas de Rossini, Bellini y otros autores notables, desempeñándolas ya a solo piano, ya con orquesta muy numerosa que hacía resaltar el mérito de su voz. Esta referencia es crucial para constatar que en algunas casas de México, como en Europa también, se tocaba con grupos instrumentales que brindaban la oportunidad a cantantes mujeres de ejercitar sus talentos. También llama la atención un hecho poco común. Fernanda Andrade continuó sus actividades musicales después de su matrimonio, en 1834. Después de este, siguió cantando en eventos privados, incluyendo algunos donde asistieron cantantes de ópera ilustres como Napoleón Albini o Filippo Galli, quien se dice la halagaron en los más altos términos. Sin embargo, dice el artículo, cito: la joven doña Fernanda desplegaba una falta de vanidad y evitaba los peligrosos defectos del amor propio, y desplegaba afabilidad y modestia. El que la mire acaso cantar no advertirá ciertamente en su semblante satisfacción. Es muy importante porque el texto nos hace entender que, a pesar de que había elegido una senda poco convencional, que era la senda de dedicarse semiprofesionalmente a la música, no perdía su condición de señorita educada o de señora educada después del matrimonio. Es decir, era muy importante que el periódico precisara esto porque no existía una senda para que una mujer fuera profesional de la música. Entonces, alguien que lo estaba haciendo tenía que deslindarse de esto. Cualquier ambición mayor, es decir, obtener dinero, obtener fama, no, eso no estaba contemplado. Y sobre todo, guardar una decencia y una modestia que cuestionaba por el hecho de estar en un lugar público exponiéndose a la mirada de los demás. Esto, para una muchacha de las clases altas, para una señora joven de las clases altas, pues no estaba bien visto. Entonces era importante que el artículo mencionara esto, ¿no? Esa es la explicación que es importante que conozcan dentro del contexto de la época. La otra estudiante notable de Gómez era doña María Dorotea Losada, que increíblemente, y como pueden ver, tenía solo 16 años cuando se publicó su biografía. Dorotea, nos dice el artículo, perdió a su madre cuando tenía 17 meses de edad y su padre la colocó primero en una institución educativa donde la retiró a los 10 años en vista de sus talentos musicales y la encargó al profesor José María Oviedo, que, dice el artículo, era discípulo de Gómez. Losada estuvo estudiando con Oviedo 4 años, luego de lo cual comenzó a dar presentaciones en iglesias y en conciertos privados. 4 años, entonces tenía 14 años cuando comenzó a dar conciertos. Bajo la supervisión de Gómez, según nos narra el texto, Oviedo le enseñó, cito, acompañamiento y transporte en todos los tonos. Termina la cita. El texto dice que Gómez, a través de Oviedo, le dio a Losada un bajo de Arcangelo Corelli para que ella construyera la armonía. Ese es el ejemplo que pone el texto en cuestión. No tenemos el ejemplo mismo, hubiera sido muy interesante ver lo que hizo Losada con esto. Este hecho es sin duda notable, pues a las mujeres en esta época no se les enseñaba conocimiento abstracto. Las matemáticas para mujeres en las escuelas se quedaban solo en la aritmética. Es importante decir, porque quizás ustedes no lo tienen consciente en este momento, pero estaba totalmente diferenciada la educación para hombres y mujeres.
Mientras a los hombres se les enseñaba álgebra, geometría y cálculo, a las mujeres se les enseñaba solamente la aritmética y operaciones básicas, en las escuelas de México en los años 40. Entonces no estaban expuestas, por no considerarse algo necesario, ni probablemente que no tenían la capacidad tampoco, al pensamiento abstracto en general. Entonces que a una niña se le dé un bajo para armonizarlo, ¿no? Es algo realmente notable. Es decir, el nivel de conocimientos musicales que podía alcanzar una mujer era mucho más alto que el que quizás podía alcanzar en otras materias de estudio, ¿no? Eso es algo que no teníamos claro, creo, hasta este punto. No nos sorprende entonces que diga el artículo que Losada era una lectora sumamente hábil a primera vista y que podía transportar las melodías a cualquier tonalidad. En una de sus presentaciones, que el artículo dice que eran ya sea sola como solista o con orquesta, dice: habría bastado para sentar su reputación el dificilísimo concierto que tocó en casa de Gómez, obligado y a 6 manos. Otro dato interesante: José Antonio Gómez está dando conciertos en su casa con sus alumnos avanzados. Estamos hablando de un concierto obligado y a 6 manos, o sea, por lo menos tenemos 2 pianos al mismo tiempo, por lo menos, para que hubieran podido tocar esto, a no ser que haya sido una obra que también hemos visto, ¿verdad, Carlos? 6 manos en un solo piano, pero es muy raro eso. Bueno. Este escenario nos presenta una escena musical que a mí me parece fascinante, llena de vida, con profesores, estudiantes de alto nivel, interactuando entre ellos y con el público. Nos da una imagen muy diferente de esas tertulias superficiales, etcétera, 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 sino unas tertulias también de alto nivel, donde estudiantes mujeres están tocando al tú por tú con el maestro más importante de la época, sin duda, José Antonio Gómez. El artículo termina diciendo que es ni más ni menos que la más hábil mexicana en el arte de tocar el piano. Hay una referencia más que encontré, y no es menor, a Dorotea Losada, que no proviene de este calendario. Se encuentra en la obra publicada como Últimas variaciones del profesor michoacano don Mariano Elízaga, que todos se acordarán, o muchos de ustedes, que compuso y consagró a la tierna memoria de la señorita doña G.G.G. Lo que no nos acordamos es que en esa obra dice: tocadas a primera vista por la joven señorita doña Dorotea Losada. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes. El hecho de que Elízaga, que era ya una notabilidad musical, ¿no?, para los años 40, hizo que la jovencita Dorotea Losada fuera la que leyera esta obra. Y a primera vista, para cualquiera que toque aquí piano y haya visto esa obra, leer esa obra a primera vista es un tour de force muy complicado, por no decir casi imposible. Entonces, haber leído eso a primera vista, completa, una obra... Tú no, yo tampoco. Es una obra que dura ¿cuánto? 15, no, 12 minutos. 10, 12 minutos. Una obra de muy largo aliento, muy complicada, forma de tema y variaciones que van complicándose progresivamente las variaciones cada vez más. Es una forma clásica, ¿no? Bueno, poco es lo que nos queda de estas jóvenes músicas notables, sin duda, pero representantes de un gran número de mujeres, para cuyas vidas la música llegó a ser mucho más que un mero adorno y cuyos desarrollos son la música. Un par de décadas después, las mujeres se incorporaron a la educación musical y a las carreras profesionales con toda intensidad. Ya entonces era inevitable. En cuanto a las cantantes, el mundo de la ópera italiana abrió también nuevos espacios para las mujeres en escena, como ya lo mencioné. Si bien las compañías italianas traían su elenco formado, dieron espacio desde fines de los años 30 a mujeres mexicanas en papeles solistas, cantantes de familia de clases altas, de formación semiprofesional, en escuelas privadas y con clases en sus casas, se adentraron en la aventura teatral. Ella es una muy famosa cantante de la época, María de Jesús Cepeda y Cosío. No tengo tiempo para entrar en su vida ahorita, pero ella fue una figura fundamental que me encontré en muchos periódicos que las compañías la invitan a cantar.
en varios papeles. Tiene una historia bastante trágica, muere joven, su papá muere, entonces ella tiene que ayudar a mantener a la familia y por eso se mete en la carrera profesional. Otro caso es María de Jesús Mosqueira y Eufrasia Amat. Estos tres casos los tengo rastreados. No he encontrado un retrato ni de María de Jesús Mosqueira ni de Eufrasia Amat, aunque son mencionadas una y otra vez y se sabe mucho de ellas también. Todas estas mujeres estuvieron activas y participando profesionalmente en la ópera de los años 30 y 50. Sus carreras son muy complicadas, muy difíciles, se les discrimina, no se les paga igual que a las italianas, no se respetan sus contratos. Me he encontrado bastantes pleitos en los cuales se les ofrece una cosa que no se les cumple. Entonces, los empresarios se aprovechan del hecho de que estas mujeres no tienen por atrás una institucionalidad que las soporte y las usan cuando las necesitan, y cuando ya no las necesitan no las usan y no cumplen sus contratos. La construcción, salud. La construcción de identidad de las primeras décadas del siglo XIX en México se hizo por hombres y mujeres. La música jugó un papel importante, aún incipiente en ello. Dentro de esta, las mujeres fueron un eje central, tanto en la casa como en los teatros. Promovieron con su consumo la creación, impresión y distribución de partituras. Como público, impulsaron la ópera y los conciertos. Los organizadores orientaban a su mercado, que sabían era en buena parte femenino, los espectáculos. Cuestiones como moda y peinados se rigieron por la ópera también. La música era parte del tejido social en todos los niveles, y en este estudio de las clases altas se ha visto cómo sirvió para impulsar a las mujeres en una progresiva profesionalización. Solo abordando casos concretos y dejando de lado las generalizaciones, podremos darle colores a este cuadro histórico que pretendemos trazar. El teatro era un espacio que debía servir como elemento educativo y de civilidad. Me disculpo porque no me dio tiempo, por el alcance de la conferencia, de hablar sobre este, que es otro de los grandes temas que investigué, que es toda el área del teatro y el público y las mujeres y el papel de las mujeres en el teatro. Me van a tener que creer mis conclusiones sin haberles podido decir mucho. En él, las mujeres eran, según las críticas y crónicas de la época, quienes impulsaban a los hombres al buen comportamiento, pues en su presencia ellos debían refrenar conductas que ejercían en otras partes. Las mujeres se consideraban un elemento civilizador y la educación y la civilización, se decía constantemente, serían lo que haría de México un país a la altura de sus tiempos. De acuerdo a la retórica de la época, los espectáculos musicales servían también para elevar el orgullo nacional al ver el desempeño de los músicos y cantantes locales y del público que manifestaba su cultura, lo cual lo ponía al nivel de otros públicos del mundo. El tejido sociomusical de aquellas primeras décadas, ese mundo en transición, fundamental en lo que vendría posteriormente como un vigoroso movimiento nacionalista en la música, solo puede comenzar a entenderse si se contempla al fenómeno musical como una entidad compleja y rica, con múltiples actores y fenómenos, y en ese tejido, para seguir con la metáfora, las mujeres tuvieron un papel insoslayable, y es lo que he intentado mostrar aquí.